De antemano, una disculpa si me ven barbón, no he tenido ganas de rasurarme, ahora sí que ando de rebecón. Bien podría ir a dar clases de filosofía y sin problemas. Bueno, okay. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a concluir un asunto muy importante, pero antes, un tema que me mandaron en la semana, creo que fue Elizabeth y más, sobre el asunto de condena que en un arbitraje a México lo condenan a pagar 50 millones de dólares. Evidentemente, aquí hay un conflicto muy serio de particulares que se va a extrapolar hacia un arbitraje. Yo ya les había comentado que esto ya se venía perfilando. Unos inversores, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman estas fondos de inversión? Lions, van a hacer negocios con inversionistas mexicanos, obviamente no se van a cumplir las condiciones de los contratos y pues van a resultar los problemas. Y estos problemas van a derivar en conflictos judiciales, van a ir a dar a los tribunales. Yo escuché las entrevistas de todos estos inversionistas mexicanos y todos concordaban en lo mismo, nos transaron, no nos cumplieron y tuvimos que ir a los juzgados. Ya en los juzgados pues acusaban la otra empresa, Lions, de que no, que había favoritismo, que no había la justicia mexicana, no había sido pareja, que no se les había muchas veces oído y emplazado a juicio debidamente. Y decían los señores, esto era falso porque sí habían estado pendientes del juicio, pero son estrategias legales. Y entonces dejaron que los juicios continuaran ya al final para decir, no, no me emplazaron, no fui yo de vencido un juicio y entonces pues está mal la aplicación de la justicia mexicana. Como quiera que sea, nos fuimos a un arbitraje internacional, a un panel de controversias. Y evidentemente no van a demandar a las empresas mexicanas ni a los juzgados, demandan al Estado mexicano. Y el Estado mexicano es al final el que tiene que responder por estas circunstancias. Imagínense, 50 millones de dólares en estas circunstancias que el Estado pues no tenía mayor problema porque es un asunto entre particulares. Pero como el asunto fue dirimido por nuestros órganos de justicia, pues se deriva que es el Estado el que debe de pagar. Es un asunto que sí nos atañe a todos porque ahí es donde se cristalizan los asuntos de la solución de los conflictos. La solución de conflictos en el sentido de que al final el Estado mexicano es responsable por estas inversiones, de dar pues esa observancia, pero al final de cuentas sí denota un poco la mala administración, ¿no?, de la justicia por parte de los órganos jurisdiccionales, que dependen en mucho pues de los impartidores de justicia, no del Ejecutivo Federal. Yo lo otro reflexionaba, ¿por qué tantas mujeres se quejan en México sobre o marchan? Pues no es por el Ejecutivo, a veces sí puede ser, pero son también los órganos de justicia quienes están teniendo malos antecedentes. Hay el caso de esta señora Marisela, creo que Escobedo, de los primeros juicios orales en Chihuahua, pues ya tenían ahí al asesino confeso de la hija, y los jueces deciden que no había elementos, y todavía dice, pues ofrezco disculpas, la dejan libre. Así como ese caso, muchos más, en donde al final de cuentas se acusa al Estado mexicano de no impartir la justicia bien, pero es porque hay fallas en el sistema, y esas fallas entonces van llevando a que este tipo de organismos como Lions, fondos de inversión, al final encuentren estos recovecos legales, aun y cuando hayan perdido ante las cortes mexicanas porque perdieron. Dice, no perdí, entonces me voy a los organismos internacionales y entonces allá obtendré justicia. Al final, México puede o no puede pagar, pero si no paga, también nos hacemos acreedores a sanciones internacionales. Entonces, ese es un asunto de por qué a veces no es tan bueno esto de las inversiones, o por qué los organismos internacionales, dice el presidente, cada vez que lo increpan sobre estos asuntos, y lo dice bien. Ahorita me dijiste algunos sin comentarios, pero dice, ahora que están con lo de la reforma eléctrica y otros contratos leoninos que hicieron en los tiempos de Calderón y Peña, dice, preferimos negociar con ellos a irnos a un conflicto internacional o un juicio en tribunales internacionales, porque al final vamos a perder. Normalmente estos tribunales se balancean, o sea, a un lado de las empresas internacionales o de estas empresas. Entonces el presidente no corre riesgos, mejor llegan a acuerdos, como en el caso de estos oleoductos que habían concesionado, o donde se le tenía que dar a ciertas empresas gas a un precio menor del mercado subsidiado.
o de estas cárceles que habían concesionado a grandes empresarios mexicanos, en donde se les tenía que pagar 20,000 millones de pesos anuales. Pues llegaron a unos acuerdos con ellos y también con otras empresas, evitando los conflictos. Lo que está haciendo el gobierno federal ahorita es negociarlos y tratando de evitar llegar a tribunales internacionales. Lo que no pasó en el caso de Lions. Ahí no podía hacer nada el gobierno, más que pues llegar y decir, no, pues sí se aplicó la justicia. En el caso al final, nos metieron la demanda, nos dejaron sin defensas. ¿Y qué más hacía? Bueno, pues paguen 50 millones. Querían 400, pero se fueron nada más con 50. Pero 50 son 50 millones de dólares que, bueno, salen del presupuesto de todos nosotros. Bueno, fue un breviario cultural. Esperamos que no sucedan estas cosas, pero sucedan. Bueno, vamos a nuestra clase del día de hoy. Ahorita vimos estábamos viendo en Derecho Internacional Público, Mora, hablando de reconocimiento de estados y demás. En el asunto de Nicaragua, que ahorita no todos están muy conformes con esta elección, que resulta muy típica porque pues, eres el único candidato y tú vas a la elección. Digo, ni que fuera en 1978, cuando José López Portillo fue el candidato del PRI y de todos. Algunos eran muy jóvenes, no recuerdan estas épocas, yo también era chavito, pero en el 78 nada más fue candidato Miguel, sí, en el 78, no sé, 76, no, en el 76, creo que sí. Fue José López Portillo, porque él dejó el poder en el 82. Entonces, Daniel Ortega ahorita se va a reelegir y les decía a los muchachos, ¿por qué la reelección no es buena? Yo creo que como pueblo y como sociedad, si yo les dijera a ustedes, vamos a promover la reelección del presidente, el que sea, ¿qué diríamos nosotros como mexicanos, por nuestro contexto histórico? ¿Lo haríamos? No, ¿verdad? ¿Qué celebramos el día 20? No supone que la revolución. ¿Y por qué hicimos la revolución? Pues porque un señor se perpetuó en el poder 30 años, modificó la Constitución para perpetuarse en el poder. Y porque los que le servían, se servían de él, y entonces hicieron de este país, bueno, lo que llegó a ser, pues, el caldo de cultivo perfecto para una revolución. Entonces, por eso discutí con mis amigos sudamericanos de por qué no nos gustan las reelecciones. Y yo vuelvo a decir, nadie de nosotros diría, sí, vamos a poner la reelección. Están locos, pero bueno, a ellos les gusta su reelección, que Dios los bendiga, porque siempre trae problemas la reelección del presidente. A los gringos les funciona, pero solamente por un periodo extra, no más. Fíjense bien cómo son inteligentes ahí los gringos, ¿no? Hay una reelección para un segundo mandato, pero para un tercero hay, ¿no? Pero a los sudamericanos y a los centroamericanos sí les gusta, bueno, pues ahí está. Por eso son sus pleitos, porque no saben retirarse a tiempo y decir, bueno, señor, el que sigue. Bueno, y como parte de esa condición, miren, nada más les pongo rápido, como si estuvieran en internacional público, para que vean que, cómo los quiero. Ayer la OEA se pronuncia sobre este asunto y no reconocen resultados de elecciones en Nicaragua. Entonces, pero México nunca reconoce o desconoce gobiernos, es una política nacional. Desde Venustiano Carranza, porque sabemos lo que es eso. Entonces México dice, se abstiene. Ni reconozco, tampoco desconozco. Todos los demás no reconocen las elecciones. Bueno, después de este breviario cultural de Derecho Internacional Público y Privado, pues ya, vamos a lo nuestro. Bueno, chicos, ahora sí. Vamos a la cooperación procesal internacional. Este está bien bonito así. Acuérdense, muchachos, que la cooperación procesal internacional existe desde tiempos inmemoriales por una circunstancia. Ya desde la época de la Edad Media había la necesidad de que las resoluciones judiciales que muchas veces se dictaban en un estado se tuvieran que ejecutar en otro. Y entonces había la necesidad de que ese otro estado, el estado requerido por otro requiriente, pues hiciera efecto válido esas sentencias. Y entonces estaban en presencia de un principio muy fundamental del derecho internacional, que es la reciprocidad, que si lo considero una pregunta de examen y ustedes lo deben de tener ahí, esta reciprocidad pues va a ser lo que permita que los estados puedan de alguna manera decir, bueno, yo te ayudo en casos análogos, tú por favor ayúdame en esta circunstancia, y entonces nos va a dar la solución para que si tenemos una sentencia o una decisión judicial que debe de ejecutarse en otro estado, lo pueda recibir el estado requerido de buena manera, decir, sí, lo recibo, te voy a ayudar, porque es necesario. El problema, por ejemplo, cuando vimos lo que eran
las doctrinas del derecho internacional privado, vimos la española. La española tiene una cosa en su doctrina que habla acerca de que la jurisdicción y la ejecución de las sentencias, si no es posible ejecutar las sentencias, ¿de qué sirve entonces tenerla? Si la persona a la que tú quieres emplazar no puede ser emplazada porque vive en otra parte, no tienes ayuda de ese juzgado, de ese orden jurídico, ¿de qué sirve? Por eso es importante la cooperación procesal internacional. O imagínate, se te escapó un delincuente peligroso a otro estado y necesitas que no se abstraiga de la acción de la justicia y de que vayan por él, ya sea para que cumpla su condena o para que sea juzgado y procesado en el país. Entonces pides la cooperación procesal. Oye, esa persona que está viviendo en tus fronteras, dentro de tus límites, lo requiero porque es un delincuente, aquí cometió ciertos delitos y que también son considerados delitos ahí en donde tú vives, y aquí ya le tengo su carpeta o se fugó, es decir, necesito que me ayudes para que lo regreses, aquí lo condenamos o lo procesemos. Eso es bien importante. Entonces, por eso va a surgir la cooperación procesal internacional. ¿Cuáles son sus sujetos? Bueno, pues evidentemente son los estados. Aquí sí no son las personas, aquí son de estado a estado, de reconocimiento a reconocimiento. Por eso hablé un poquito ahorita del asunto de Nicaragua. Cuando los estados se reconocen mutuamente, se reconocen también derechos y obligaciones. Los estados pueden existir sin el reconocimiento de otros, evidentemente. No necesitan más que constituirse como un estado, tener sus fronteras, su población, su territorio y ser capaces de tener obligaciones y derechos con otros estados. Esas 4 cosas en el derecho internacional. ¿Pero puede existir un estado sin reconocimiento? Claro que sí. Ahora que tuvimos la cumbre de la CELAC, el de Paraguay, el de Uruguay, los 2 presidentes le dijeron a Maduro, no te reconocemos. Bueno, pues el que no lo reconocieran a Maduro no implicaba que Maduro no sea el presidente de Venezuela. No necesita su reconocimiento. De facto, ahorita Nicaragua está gobernada por este señor que mete al bote a sus enemigos, pero es el gobierno. No necesita nuestro reconocimiento. Pero bueno, es entre estados. Y a veces sucede de que si no tienes relaciones con ese estado, tienes que pedirle a otro que sí lo reconozca para que sucedan esa ayuda. Pero mientras que haya tratados, es mucho mejor. ¿Y cuál es el objeto? Bueno, pues vamos a tener que se va a requerir esta cooperación para los procedimientos preprocesales, los procedimientos interprocesales y los postprocesales. Fíjense bien, preprocesales. Vamos a tener actos que son tendientes para poder presentar la demanda. Muchas veces se requiere examinar testigos en los medios preparatorios a juicio. Para que tú puedas presentar tu demanda, necesitas que se tome la declaración a ciertas personas, pero viven fuera de los límites del juzgado, entonces requiere ser una competencia indirecta. Obviamente, entonces se requiere, pues, decirle a otro juzgado, por favor, ayúdame. Y para que tú examines estos testigos y entonces se puede iniciar el procedimiento. Eso puede ser. Los procedimientos interprocesales ya están dentro de la demanda, ya se presentó. Y el juez puede citar también ahí a testigos, ya estando la contestación, admitidas las pruebas, pero los testigos pueden vivir fuera o pueden llevarse a cabo que se requieran inscripciones de actos procedimentales, también se puede hacer. En el caso de que requieras que a ciertas personas se les presente o se les diga que comparezcan como terceros interesados, también se puede hacer. Es decir, a personas a las cuales la sentencia les puede deparar un perjuicio, se les tiene que llamar y decir, oye, preséntate porque en el juicio te están llamando, pero ya está iniciado el juicio. Y los postprocesales abarcan los actos posteriores al procedimiento y tendrán efectos cuando se dicte la sentencia, que son pues para ejecutar la sentencia o cumplimiento. Ahí es entonces cuando ya cambia esto de asunto. Y entonces estos actos estrictamente procesales intervienen las 2 partes de la contienda. Y el juzgador, quien tiene la actividad procesal a su cargo mediante un ejercicio de función jurisdiccional, y los procedimentales se llevan a cabo por los miembros del aparato judicial. A ellos corresponde llevar a efecto la etapa procesal y las procesales. A veces requieres en algunos juicios informes o que te informen sobre ciertas legislaciones, también se puede. En el caso, ¿se acuerdan del reenvío? Se pueden hacer consultas sobre legislación. Como les decía, es un acto regreso un poquito porque el reenvío es un asunto de escritorio, pero a veces sí requieres hacer consultas. Entonces los jueces
pues mandan dentro del procedimiento, pueden hacer peticiones por los canales procesales adecuados y decir, oye, tengo dudas sobre esta legislación para poder resolver este asunto, y se pueden hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros, compañeras? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, seguimos entonces. Sí, gracias, profe. Bueno. Ahora bien, esta cooperación procesal internacional, sí, se lleva a cabo mediante la carta rogatoria o el exhorto de un juez. Esto es bien importante porque va a solicitar ordenar la realización de actos procesales o procedimentales que él no puede ordenar ni llevar a cabo. Lo que pasa en materia nacional, pues decía un exhorto. Oye, juez, fíjate que necesito que emplaces a fulanito de tal, que aquí lo están demandando por divorcio o reconocimiento de paternidad, o porque lo están demandando alimentos, o porque allí debe dinero, quiero que por favor lo emplaces. Es esa cooperación que se va a dar entre juzgados nacionales, pero cuando se hace a través de canales internacionales, le vamos a llamar carta rogatoria. Hay otro tipo de cooperación procesal, pero que esa no requiere la participación de otro estado. Por ejemplo, te decía, los oficios comisorios consulares no vienen aquí en la clase del todo, vienen en otros libros. Pero estos oficios comisorios consulares son cuando tú tienes, por ejemplo, a ver, tienes a tu esposa, pero resulta de que tú te vas de mojado a Estados Unidos y allá te encuentras una güera, o ya definitivamente sales del closet y ya te lo encuentras a güero por allá y dices, pues ya, lo mío es quedarme aquí. Ya haces vida y común, pero dejas a la esposa aquí con el problema con los hijos. Entonces la señora sabe que trabajas para una empresa, que tienes ganas en dólares, que estás muy bien, pero ya no mandas nada. Y resulta entonces de que te quiere demandar por el cumplimiento del pago de alimentos. Ojo, muchas veces ni siquiera tienen que ir a juzgado. Pueden ir directamente a las agencias, a las oficinas de relaciones exteriores, y ellos hacen todo el trámite. O a través del juzgado, el juzgado le dice Relaciones Exteriores, por favor, fulanito vive, no sé, en Michigan, Estados Unidos, en Texas, y vive en tal lugar y para tal empresa y para tal. Ahí no pueden ordenar el descuento, ¿vale? Pero sí pueden de alguna manera hacer el requerimiento de pago de alimentos. Ya sabrás si él cumple o no, porque si tú no cumples con el pago de alimentos, ¿qué puede venir después? Que eso es una sanción para quien no cumpla con el pago de alimentos. A ver, abogados. El embargo. No. O sea, es que Si yo dejo de cumplir 180 días con mi obligación alimentaria, ¿qué puede proceder ante un juzgado? ¿La privación de la libertad? La prisión, No. ¿no? la pérdida de la patria potestad. Gracias, abogada. Eso es lo que sucede. Si yo dejo de cumplir tanto tiempo con la obligación alimentaria, es una causal para que me puedan demandar la pérdida de la patria potestad. Entonces, lo único que quería saber, señor juez, dile a fulano que pague alimentos. Yo lo estoy requiriendo que pague. No le puedo decir al juez a otro juzgado de allá que le embargue del sueldo. Sí, sí podría hacerlo, pero es más complicado. Pero porque ahí sí ya tendría que ser a través de carta rogatoria. Pero simplemente emplazarlo es a través de nuestros canales diplomáticos. Oye, te están emplazando en México, te tienes que defender. O la otra, un reconocimiento de paternidad muy sencillo. Oiga, señor, ese señor vino aquí, señor juez, vino una noche de copas, una noche locas. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y así como dijo García Lorca, ¿no? Esa noche corrimos el mejor de los caminos, pero pues, le dejó el encargo, la bendición. Entonces, le demandas el reconocimiento de la patria, de la paternidad. No requieres en ese caso que los juzgados mexicanos le pidan a un juzgado estadounidense que vaya y que lo emplace. No, ahí solamente le estamos pidiendo a nuestras oficinas consulares, oye, el juez dice que vayas y lo busques y que lo emplaces en ejercicio de tus oficinas, de tus funciones consulares. Claro, aquí hay una circunstancia. Sí lo va a hacer el consulado, sí lo va a hacer los encargados de las oficinas consulares, pero cuesta. Cuesta porque a lo mejor, mira, el consulado, en Estados Unidos tenemos 50 consulados y una embajada. O sea, tenemos consulados casi en todos los estados. Incluso en algunos tenemos hasta dos. Por ejemplo, en California creo que hay 2 o 3 consulados. Tiene un costo. ¿Hasta dónde debe de ir el cónsul? Bueno, o el personal. Si se tiene que quedar a dormir, si tiene que comer, si tiene que hacer cosas, entonces te cuesta. Ese es el gran problema. Y si está ahí mismo, pues no hay tanto problema. Pero imagínate, en Texas, que está enorme, dicen, mira, el consulado está en Dallas, pero estos viven hasta Amarillo, Texas.
Pues Amarillo está hasta el norte. Entonces tiene que ir el personal del consulado mexicano, pero lo puede hacer. Esa es una cooperación, digámoslo, internacional, pero de manera nacional. Pero cuando eso no sucede, entonces sí debemos de recurrir a la cooperación procesal internacional. Sí les conté de un amigo mío que me dice, oye, ayúdame, un amigo canadiense se casó con mexicana y se casaron allá en Montreal, muy bien, pero ella se trajo a los niños, ya no se regresó. Clásico, voy a ver a mi mamá, voy a pasar las fiestas de Navidad. ¿Y cuando ya llegó enero, oye, cuando quieras te regresas con los chamacos? No, ¿qué crees? Ya no voy a regresar. Híjole, pues ya tuvo que ir a los juzgados el canadiense, hacer todo, y entonces me da un sobre en francés, porque era de Montreal. Y yo digo, no, pues yo no sé mucho francés, ¿no? Pero de todas maneras no funciona así. Él quería que al estilo de allá de los Estados Unidos, yo nada más llegara como abogado y le diera la notificación. ¿Podría ser esto legal en México? ¿Por qué no? Yo soy un No, funcionario porque es lo judicial. más importante. No, porque aquí tenemos leyes que regulan la notificación. Exactamente, y yo ni siquiera tengo fe pública para hacerlo, estaría yo ahí en un fraude terrible, una usurpación de funciones. Me metería, dije, no puedo hacerlo, ya le expliqué, dile a tu amigo que tiene que ir a los juzgados de allá de Canadá para que estos a su vez le pidan a su Secretaría de Asuntos Exteriores, o como ellos le llamen, para que pida el auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicanas y esta a su vez le pida a los juzgados mexicanos que pues la emplacen y le digan pues que aquí hay un problema pues de sustracción de menores, porque eso fue lo que pasó, una sustracción de menores. Los niños eran tanto canadienses como mexicanos. Nada más que ella dijo, ya me voy a México, me voy con mi mamá. Dije, bueno, no sé cómo la trataba, pero una mujer así, solamente por un maltrato, dice, ahí nos vemos, ¿no? Vives en un país del primer mundo, pues ella se vino por esas circunstancias, a lo mejor por eso. Pero no puedes hacer tú las funciones judiciales, hay un orden jurídico. Entonces regreso por acá. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, solicitar requisitos, aclarar dudas, información acerca de derecho, la jurisprudencia, consultas a autores. También se puede hacer eso, como les dije, sobre todo cuando hay dudas en qué derecho vamos a aplicar para resolver un conflicto, como vimos en la parte de el reenvío. A veces podemos tener dudas los jueces, o los jueces tienen dudas, pueden acceder a este tipo de herramientas jurídicas para resolver sus dudas, sobre todo cuando estás en presencia de conflictos de derecho internacional. Ahora bien, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que este es el Tratado de los Tratados. Esta convención va a regular mucho todos los tratados, porque a fin de cuentas son entre los estados. Va a regular la voluntad de las partes para obligarse a su cumplimiento, a sus obligaciones que podemos tener. Podemos incluir incluso en responsabilidades internacionales por no cumplir esos tratados. ¿Podemos ser sujetos a sanciones? Claro que sí. Entonces, por eso vamos a estudiar un poquito la Convención de Viena, que está por acá, que es más de derecho internacional público, pero que nos atañe a todos. Déjame ver dónde la puse, porque sea. Aquí está. La Convención de Viena es más parte del tratado del derecho internacional público, es evidente, porque va a hablar de los estados. Y como les dije hace un ratito, los estados para poderse ser parte de este tratado no requieren más que tener su territorio, su población, constituirse como tal, como un gobierno y tener esa capacidad de poder celebrar estos convenios y son admitidos, nada más. Y entonces en su artículo 1 se va a aplicar a los entre estados, no entre las personas físicas o morales, no. La diferencia entre el derecho internacional público y el privado son los sujetos, básicamente. En uno son los estados y los organismos internacionales en el público y en el privado las personas físicas y las personas jurídicas o morales. ¿Qué vamos a entender por un tratado? Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y en cualquiera que sea su denominación particular. Y todos estos tratados, la mayoría, lo dice incluso la Convención, la Carta de las Naciones Unidas,
se registran ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es así como cuando tienes tu contrato colectivo de trabajo, lo tienes que ir a registrar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o ya tienen un nuevo organismo que es para el registro de los contratos colectivos para que surta efectos. Lo mismo pasa aquí. Y vamos a ver que para que suceda que los estados, o aparte de que lo firmen, deben ser ratificados, aceptados y aprobados o adhesión según sea el caso. En el acto internacional, así denominado, por cual un estado hace constar el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Cuando nosotros firmamos un tratado y lo firma el Ejecutivo Federal, para que surta efectos, ¿qué necesitamos después de que lo firme el Ejecutivo Federal? La aprobación del Senado. Exactamente, el artículo, si no me acuerdo, es el 89 más o menos por ahí, no, es de los 80, habla de eso. Necesitamos la ratificación del Senado, porque el Senado es la representación de la nación. A ver, aquí de la tosa. Como se fueron mis hijas, aquí mi perrito anda dando lata. Estoy solito. Entonces, esta ratificación del tratado, a ver, les voy a apretar red. ¿Ven? Es que como hay una perrita en serio. Está dando lata el Reddy, miren, les presento a mi Reddy. De perro loco. Ya, sáquete de aquí. Quiere salir. Y no están mis hijas para sacarlo. Aquí enfrente está su novia. Entonces, bueno, todo tratado debe de ratificarse por el Senado mexicano. Si no lo ratificamos, no va a pasar nada. Entonces, lo mismo sucede con los Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo ahorita en internet al público. Ellos promueven muchos tratados y al final, ¿qué es lo que hacen? No los ratifican o no los suscriben. Pero ahí van todos. Bueno, ese tratado de los tratados, entonces, tiene que contar con la autorización, los plenos poderes, de un documento que emana de una autoridad competente de un estado. Ya pueden ser los embajadores plenipotenciarios, el presidente de una nación o un comité que van a enviar. Reservas, bueno, se declara una declaración unilateral, como en el caso del Tratado de Libre Comercio de los 90s, nos reservamos ciertas cosas en materia de energía, de petróleo y demás. Ya en el TEMEC también hicimos algunas otras reservas. Estados, bueno, ¿qué se entiende por estados? Bueno, se entiende estado contratante, perdón, negociador, un estado que ha participado en la elaboración y adopción de un texto de un tratado. O sea, podemos desde el inicio ser un estado negociante o después adoptarlo contratante. Hay algunos estados que no son parte de un tratado, después nada más se van a adherir. Ah, yo me quiero adherir a este convenio, a este tratado, perfecto, vamos a estar ahí. No es mucho lo que vamos a ver de esto, pero esta convención de Viena sobre el derecho de los tratados lo van a ver en Derecho Internacional Público. ¿Ya lo llevaron o todavía no? ¿Ya, verdad? Ya. Ya. Perfecto. Entonces sí saben de qué nos estamos hablando. Los tratados son precisamente, pueden llamarse convenios, convenciones, tratados, acuerdos, no importa el nombre que les des. Todos estamos sujetos a derechos y sanciones también por parte de esa comunidad internacional. Que por cierto, ahorita el orden jurídico se ve opacado por lo que está sucediendo en estos países, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, bueno, ¿cuál sería el convenio o el tratado que está faltando? Pues a la carta de la Organización de los Estados Americanos. El tener una elección democrática, una elección libre, una elección donde haya condiciones de igualdad, pues que no se dieron, en fin, por eso digo, pero México no reconoce ni desconoce gobiernos. Entonces así nosotros nos hacemos un ladito ya. Siempre hacemos lo mismo. Esto, pero desde tiempos de don Venustiano Carranza, no es nuevo. Aunque no siempre, fíjense, en 1936 al 39, antes de que existiera la Organización de las Naciones Unidas, existía lo que se llamaba la Sociedad de Naciones. Y esta Sociedad de Naciones era el antecedente de la ONU. Y en plena guerra civil española, ustedes habrán visto cuando el cuadro de Pablo Picasso se llama el Guernica. Y el Guernica retrata cuando las fuerzas alemanas y las aliadas de italianas, los nazifascistas, van en ayuda de Francisco Franco y sus falanges del franquismo y van a bombardear las aldeas que ayudan o que están en favor de la República. Y la Sociedad de Naciones hace como que no ve. ¿Por qué? Según ellos, por el principio de la no intervención de la autodenominación de los pueblos. El general Cárdenas no hace eso. El general Cárdenas manda dinero, manda armas, muchos mexicanos fueron a combatir al frente español
Y entonces, pues le reclamaban y decía, es que no podemos estar inermes ante estas circunstancias. Y le reclamaban al general Cárdenas, pero dijo, pues, hay una hipocresía. ¿Por qué? Decía este diplomático, el que tiene su casa en San Ángel, la Casa del Risco, el padre del grupo Tlacomulco. Se me fue su nombre. Acuérdense. Arturo Montiel. Carlos Hank González. No, de los años 30. Se me fue su nombre. Bueno, era nuestro embajador y diplomático. Ahí decía que era una hipocresía lo que hacía la Sociedad de Naciones, porque veían cómo estaban los nazis invadiendo España y bombardeando, y no hacían nada y volteaban para otro lado. Entonces, eso es lo que decía el general Cárdenas. A veces no podemos ser tan impávidos, ni mucho menos decir. De hecho, el general Cárdenas se ve muy revoltoso. Ya estando incluso viejito, se quería ir a Cuba a la revolución y que lo agarre el presidente López Mateos. ¿A dónde va, general? No, pues voy a ver a Fidel. No. Aquí se queda. Era muy revolucionario el general Cárdenas. Ay, se me fue el nombre, lo tengo aquí. Ahorita se los digo. Bueno, si van a San Ángel, vayan a la Casa del Risco. Es un museo muy bonito y ahí van a ver. Ay, se me fue su nombre del diplomático. Es muy bonito y habla de su papel en esta parte de la guerra. Pero bueno, eso a veces sucede que entre naciones decimos, no intervenimos porque es la autodeterminación de los pueblos, pero a veces es necesario. Bueno, volvamos a este asunto, las resoluciones judiciales. Isidro Favela. Ándale, me lo ganaste, don Isidro Favela, la Casa del Risco. Gracias. Don Isidro Favela fue el que protestó y dijo, están mal, muy mal, porque están consintiendo la violación de los derechos de un pueblo. Y la Sociedad de Naciones como que voltea para otro lado, pero cuando les interesa sí voltean. Y lo mismo pasa ahorita. Pero bueno, gracias por ese dato histórico, don Casa de Isidro Favela. Casa del Risco, vayan a verla allá en Plaza del Carmen, en San Ángel. Te lo recomiendo ampliamente. Bueno, ya después tenemos, pues, cuáles son las resoluciones judiciales. Vamos a tener, son de actos jurisdiccionales. Con ellas el órgano jurisdiccional declara su voluntad y ordena o prohíbe realizar cierta conducta. Acuérdense que, ¿a qué vas a un proceso? Tú vas a un proceso judicial por algo que te es debido o que te pertenece. Por eso son las pretensiones. El proceso es la facultad de acudir a un juicio para reclamar algo que te es debido o que te pertenece. Y al final el juez te puede decir si estás de acuerdo o no estoy de acuerdo, en fin. Ayer, por ejemplo, tuve un caso de un señor que me fue a ver porque tiene una hija de 27 años y ya acabó la carrera y todavía está peleando la pensión alimenticia. Y dice que todavía tiene derecho a la pensión. ¿Cómo la ven? Dice el pobre señor ya jubilado. Pues no. Oiga, licenciado. Pues ya, está bien que le encaje, sea bonito, pero no tan ancho, ¿verdad? Y entonces llega la ley, oye, ya la cancelación de la pensión, ya le decretaron la Para cancelación los de la nietos. pensión. ¿Mande? Quería para los nietos. Todavía. Le decretan la cancelación de la pensión alimenticia, la gana el señor, pero la hija dice, no, me voy a la apelación. Y me dice, oiga, licenciado, ¿cómo es posible? La justicia me está haciendo esto, si ya no. Señor, son derechos que tiene, va a apelar, y cuando de todas maneras va a perder, ¿qué creen que va a hacer cuando pierda la apelación? ¿A qué dónde va a ir? Al amparo. Se va a ir un amparo y va a ganar tiempo. Le digo, ¿sabe cuándo va a ver usted esto? Por ahí de mayo o junio del año que viene, ya va a ganar completamente. Pero mientras va a seguir Pero pagando. está haciendo tiempo, ¿no? Finalmente. Pues claro, el abogado pues por eso cobra. Pero son resoluciones judiciales y son parte de un proceso. Entonces, él me decía bien indignado, es que ¿por qué la justicia? Pues sí, así funciona, son los derechos. Entonces, a veces también estas sentencias pueden ser muy bonitas, son actos unilaterales y mediante ellas se tramita un proceso, se va a resolver un litigio y se pone fin y se suspende el juicio. Por ejemplo, acabo de terminar un juicio esta semana que empecé en el 2015 entre hermanos por un terreno. Al final se fue a remate el terreno, la mayor se lo quedó, luego no quiso pagar las penas convencionales y llegamos hasta los colegiados para resolver un asunto sobre la interpretación de las cláusulas. Ya para que al final a mi cliente le dieran sus 21,000 pesotes por la pena convencional, pero él reclamaba casi 300,000. Al final dice, bueno, licenciado, pues fue criterio de la corte. Yo y otro abogado decíamos, sí nos corresponde una pena convencional más alta. Y los juzgados colegiados dijeron que no, aun cuando la sala nos había dado la razón. Pero bueno, son decisiones jurisdiccionales, son actos que cada juzgado tiene. Por eso digo, a veces tiene su parte bonita. Hay resoluciones de simple trámite, como por ejemplo, oye, expídanse copias certificadas, expídansele copias. Oye, quiero que por favor se autorice a tal personita, autorícele.
o las que se ejecutan provisionalmente. Oye, señor, ya espérame, dile a tal persona que retenga los salarios en tanto se resuelve el asunto, pero no se los des a nadie. Perfecto. Los que tienen como función detener la continuación de un procedimiento. Cuando hay un fraude detectado por parte de un ministerio público, puede pedir que el procedimiento se detenga. En tanto se resuelve el asunto, claro que sí puede ser la suspensión del procedimiento, pero debe pedir el Ministerio Público, no es unilateral. Las que preparan el conocimiento y decisión de litigio, bueno, muchas veces tienes que promover actos previos a que tú hagas tu juicio. Por ejemplo, se te mete alguien a una casita que tú tenías y no sabes quién es. Quieres pedir juicio reivindicatorio. Entonces, antes de hacerlo, te vas a unos medios preparatorios en donde le dices, juez, dile a ese señor que está allá adentro que yo soy la propietaria y que te venga a decir aquí, que declare en calidad de qué está, por qué está, quién lo metió y desde cuándo está, y dile que yo soy la propietaria. Y ya que hiciste todo eso, entonces sí, me voy a un juicio reivindicatorio. Pero ya hiciste medios preparatorios a juicio. Porque, oye, se me metió, no sé ni cómo estaba. Porque puedes irte por la vía del despojo, pero a veces es más larga o más difícil. Bueno, las que dirimen un incidente promovido antes o después de dictado la sentencia. Hay incidentes de todo. Incidentes de ejecución, incidentes de falsedad de firma, incidentes de cancelaciones de pensiones, incidentes de falta de personalidad, incidentes de, ¿cómo se llama? De cambio de del domicilio o de las circunstancias. Hay de lo que ustedes gusten y mandan. Hasta incidentes de falsedad de firma me tocó con una contraria que odiaba a mi cliente, lo sigue odiando. En 6 años mi cliente no ha podido ver a su hija. Le digo, ya la verdad, dime qué le hiciste. La verdad, licenciado, la verdad, me encontró en Acapulco, en el mismo restaurante donde siempre íbamos, me encontró con la otra. ¿Y en serio hiciste eso? Sí, licenciado. Y todavía le dije que estaba más mejor que ella, ¿no? Ella estaba más guapa que la otra. No. Entonces lo odiaba. Y todos los asuntos que presentábamos, la señora me presentaba incidentes. Incidente de falsedad de firma, incidente de inequívocas manifestaciones, de todo me promovía incidente. Pero era su derecho. Pero bueno. Y las que dan por concluido un juicio son las sentencias o resoluciones. Bueno, al final se espera que cuando tengas una resolución sea muy buena, no como mi cuate el Eliseo, que promueve un amparo, y cuando va a revisarlo, todavía se revisaba ahí en las ventanillas de cada juzgado. Eso fue curioso porque le niegan el amparo de la justicia de protección y entonces cuando ve que no le dan el amparo, emite vocalmente y a voz así engolada, hijo de su... y empieza a despotricar en contra de la administración de justicia con muchas groserías. Sale un señor y le dice, señor abogado, ¿por qué está usted tan enojado? Es que este juez, hijo de su, quién sabe qué, me resolvió en contra, papá. Dice, qué barbaridad, yo soy el juez. No, pues, mi amigo Eliseo ya no sabía ni para dónde hacerse. Ay, señoría, disculpen, es que me gana la emoción. No se ande emocionando, abogado. Pero bueno, suceden a veces estas circunstancias. Ahora, esto es en materia nacional, pero cuando es una sentencia extranjera, pues a veces se tiene que llegar a México y la vamos a revisar, que esté bien hechecita. ¿Se acuerdan que les mostré un exhorto la semana pasada? ¿Por qué me lo regresaron o me lo metieron en Ciudad de México? Porque no traía los sellos. No venía ajustado a derecho como lo piden los usos y costumbres de este feudo llamado Ciudad de México. Que trajera sus sellos, sus firmas, su autentificación, en fin, todas estas cosas. Entonces el Estado es una atribución de cada quien si va a reconocer o no esa sentencia, si le va a dar el reconocimiento. Hay 2 tipos de formas de reconocerlo. Una es el sistema exequatur, el juez de la competencia indirecta al recibir la solicitud de ese reconocimiento o ejecución de una sentencia la revisa con el fin de constatar que satisface todos los requisitos procesales que dispone la ley interna. Es decir, le va a dar unos requisitos. Entonces vamos a ver. Y el automático, así como llega, simplemente lo admite, no realiza, no tiene sus consecuencias, simplemente lo acepta y lo cumple. Nosotros no hacemos eso. En México hacemos el sistema exequatur. Debe tener jurisdicción el juzgado que lo dictó. El proceso en el extranjero debe ser regular, es decir, debió de ser oído y vencido un juicio y debidamente emplazado esa parte, no violar el orden público del Estado requerido y no contravenir una acción del Estado requerido o requeriente. Entonces, eso es lo que hacemos en nuestro derecho. Ahora bien, este juez requerido debe comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por su ley nacional, pues el reconocimiento de su efecto dependerá de su cumplimiento y de su naturaleza de su sentencia. Lo que puede ser declarativo y constitutivo no requerirá mayor trámite en tanto
que la ejecutiva necesariamente deberá seguir un procedimiento que consiste en un incidente de homologación. Aquí me voy a ir un poco a la historia. Hablando de Elizabeth, me hizo recordar el asunto de José Gutiérrez Vivó contra Radio Centro. ¿Sí se acuerdan de ese pleito? Pepe Gutiérrez Vivó y Radio Centro tenían un contrato, y en ese contrato dijeron que si había algún conflicto o se suscitaba alguna circunstancia de pleito, se iban a ir a la Cámara Internacional de París para hacerlo en un arbitraje. Se sometían a un arbitraje en esta Cámara de Comercio de París. Bueno, viene el pleito, por lo que ustedes quieran, gusten y manden. Allá en París va a ganar Gutiérrez Vivó, va a ganar el arbitraje. Y entonces cuando llegan a México, con esa sentencia la van a hacer el incidente de homologación. Es cuando en este incidente, como dice acá, el juez requiriente solicita al requerido la realización de actos coactivos sobre bienes, personas o derechos. Con este incidente, el juez ejecutor hará suya la sentencia y dispondrá de la coacción del Estado para ejecutarlo como si él lo hubiera dictado. Los abogados traen ese laudo arbitral, lo presentan al Tribunal Superior de Justicia, va a caer con el juzgado, si no mal recuerdo, era el 63 civil. Yo conocí al juez que era terriblemente, no voy a decir que era honesto porque no lo era, y entonces no le hacen todo lo posible para no admitir el incidente de homologación. En ese incidente de homologación, pues él tenía que haber hecho ciertos actos. ¿Cómo hacemos un incidente de homologación? A ver, cuéntenme, ¿qué nos pide la ley? ¿Qué nos va a pedir para homologar una sentencia? Cuéntenme, les doy unos minutos. Pues que sea compatible con las leyes internas, que no contravenga el orden público, que tenga competencia, o sea, que el que haya emitido, que sí sea la autoridad competente. Así es. Ahí tengo una duda, maestro. Por ejemplo, ayer decía nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, decía que nunca los jueces de aquí van a hacer suya la sentencia, pero en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, dice que cuando sea necesario, el juez hará suya, o sea, cuando sea compatible y cumpla con todos los requisitos, entonces el juez sí puede como hacer suya la sentencia, eso como que... No, sí lo hacen, pero donde no lo hacen es cuando tiene que ver con bienes inmuebles. Cuando son asuntos de bienes inmuebles, no se hace. Ese es el gran problema. Porque tenemos esa, digamos, como teoría, bueno, más bien aplicación territorial, ¿no? Así es. No la vamos a admitir una sentencia que tenga que ver sobre asuntos de bienes inmuebles. Solamente lo dejamos para nosotros, para nuestros juzgados. Esta cooperación procesal internacional dice que, primero, el 606 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal. Ya lo vimos ahorita, ¿no? Que no contravengan el orden público, que hayan sido dictadas por juez con competencia, en fin. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real. Eso es a lo que tú te referías. Si tenemos un ejercicio de una acción real por un juzgado extranjero que quiere ejecutarse en México, momento, esta fracción te va a decir que no. Por otras circunstancias. Oye, aquí nos venimos a pelear esta casita que está aquí porque yo digo que es mía, yo digo que es tuya, ¿no? Y somos extranjeros, pero el juzgado de allá de Belice dice que sí, o el de Guatemala, o el gringo. No, compañero, espérame tantito. Aquí dice el artículo 606, fracción segunda, que no hayan sido dictados como consecuencia de ejercicio de una acción real. Bueno, perfecto, ahí lo sacamos. Que el juez o tribunal sentenciado haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto. Perfecto, la competencia, pues que tenga esa jurisdicción. El demandado ha sido notificado y emplazado. Esto fue uno de los argumentos de los fondos de ahorro Lions, que no fueron emplazados debidamente y notificados al juicio. Se les violaron sus garantías y que por eso, entonces, el Estado mexicano era responsable, por este detalle.
que tengan el carácter de cosa juzgada en el país donde fueron dictados o que no existan recursos. Es decir, la cosa juzgada es cuando ya definitivamente se agotaron todos los recursos. Ya llegaste a las máximas instancias. Y que la acción que dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas. Es decir, ya no hay otro juicio por allí, es demás. Y entonces ya te dicen que debes de traerle su copia auténtica de la sentencia, copia auténtica de las constancias, las traducciones al español. Ahí sí, si quieres que sea válido, debes de hacerlo con perito traductor autorizado por los tribunales de la Ciudad de México, del estado donde estés. Hay una lista de auxiliares de la impartición de justicia, y si la vas a traer, oye, pues un perito traductor que venga de la Ciudad de México, mucho mejor. Y que el ejecutante haya señalado domicilio para ir a recibir notificaciones en el lugar de la homologación. Muy bien. Maestro, ¿esa legislación qué es? O sea, esa ley, ¿cuál es? Esta estamos en Código de Procedimientos de la Ciudad de México. Estamos en esta. Que es el que realmente se usa cuando ya tienes un problema, porque lo estás trayendo acá. Y esto así es el incidente de homologación. El incidente es un mini juicio. Y eso es básicamente lo que es. Ya casi no nos va a alcanzar, pero lo vamos a... Por eso partí esta clase en dos, porque es amplísimo. El incidente de homologación de sentencia, laudo, resolución extranjera, se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concede el término individual de 9 días. Ojo, es como si fuera un juicio normal. En un juicio se dan 12 dependiendo de las circunstancias. Aquí te van a dar 9 días. Actualmente, como estamos trabajando en los juzgados, un día sí abierto y un día cerrado, se multiplica un poco. Pero bueno. Y entonces se da ¿para qué? Para exponer defensas. Vamos a ampliarlo aquí. Para ejercitar los derechos que se les condan. Es como una demanda. Aquí está mi incidente, se le corre traslado a la otra parte, tiene 9 días, ofrecen pruebas, se fijará fecha para civiles que fueran admitidas, cuya preparación corre exclusivamente a cargo del oferente, salvo razón fundada. En todos casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que correspondan. La resolución que sí será apelable en ambos efectos y se denega en la ejecución y en el efecto deductivo. En el caso que les comento, este asunto de Gutiérrez Vivo llegó hasta los colegiados. Incluso porque hubo algunas circunstancias de carácter político. Algunos aseguran que el gobierno federal de ese entonces, que lo estaba a cargo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, tenía mucho rencor en contra de Pepe Gutiérrez Vivo y metió su cuchara para que no le pagaran. Eso dicen las malas lenguas, que sí lo creo. Ya Gutiérrez, Carlos Castillo Peraza decía que Calderón Hinojosa era traicionero, desaire, rencoroso a leales y personas, o sea, lo definía como alguien que no era bueno. Y entonces, todas las cuestiones relativas a depositaria, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por el Tribunal Extranjero serán resueltas por el Tribunal de Homologación. Por ejemplo, a lo mejor no voy a ejecutar sobre un bien inmueble, pero a lo mejor sí sobre acciones de una empresa. Eso sí los puedo embargar. No tiene que ver con asuntos de inmuebles. ¿Sabes qué, señor juez? Yo le embargué las acciones a este fulano, están embargadas y están embargadas por el juzgado tal. Quiero que entonces sí se cumpla la sentencia donde ya esas acciones son mías. Ah, perfecto. O las voy a sacar a remate. Eso sí se puede hacer. O, ¿sabes qué? Hay fondos en tal banco, entonces dile que yo ya los gané, que me los dé. Es un dinero que está por ahí. Bueno. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la injusticia o injusticia del fallo. Simplemente lo van a recibir. Lo que hacen es recibir la sentencia, revisar que esté ajustada a derecho, pero no entran al fondo, ni sobre fundamentos de derecho en el que se apoye, limitándose solo a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en los artículos anteriores. Si una sentencia o laudo de resolución jurisdiccional extranjera no puede tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial en petición de la parte demandada. Es por eso que aquí nos brincamos un poquito para entender este asunto del incidente de moción. Es un juicio en realidad. Es un juicio tal cual. Un incidente te puede llevar hasta 1, 2 años, 3 años. En teoría puede ser muy, muy sencillo, pero puedes interponer apelaciones al amparo, todos los recursos que te puedes saber dentro de una circunstancia como esta. Por eso es tan importante y por eso dividimos esta clase en 2 partes para que podamos con calmita llevar a cabo este reconocimiento.
Y entonces, bueno, nos vamos a dejarlo hasta aquí para que veamos ya la parte final, porque también vamos a ver cómo se hace esta cooperación procesal de manera ya más dirigida en el derecho mexicano, porque no es tan sencillo. Por ejemplo, tú cuando quieres pedir la ayuda procesal para otro país, mínimo la debes de pedir con 6 meses de anticipación. Hay que llenar formularios. Hay despachos que se dedican exclusivamente a esto y les va muy bien, porque no es tan sencillo. Hay incluso oficinas de las relaciones exteriores que se dedican a asesorar a los jueces, porque a veces también los jueces les cuesta trabajo, para que puedan llevar a cabo la cooperación procesal internacional. O sea, tienes que preparar tu prueba con tiempo, sobre todo si es lo que... Y lo vamos a ver la semana que entra. Les agradezco su atención. Son las 12:56. A ver si todavía alcanzo a ver un ratito el partido de Pumas contra Poli, a ver si están ganando nuestros Pumas. Van 7-7. Ah, muy bien, gracias por el dato. Mande. Profesor, perdón, yo una pregunta rapidísima. Sobre los convenios internacionales que México ha firmado en materia de cooperación internacional procesal, ¿es esta de Viena, la Convención de Viena, y la otra sería la Convención Europea? Sí, también, pero también tenemos muchos convenios en la parte interamericana. Son los que más vemos nosotros. Ahí, ¿quieres? Vamos a verlos. Los quieres, los estudiamos, son varios. Ok, sí, un poco porque fueron los que vi en el libro, bueno, los que encontré en el libro, entonces nada más como para confirmar que están estos dos. Qué bueno que me lo preguntas y los vamos a ver en clase, ¿sale? Son varios. Nos van a ayudar mucho. Sobre todo, acuérdense, alumno que no sepa derecho internacional privado en el futuro se va a quedar rezagado. Ya no es con mi época. Hoy ustedes están viendo cómo el intercambio cultural y comercial implica que sepan derecho internacional, tanto privado como público. De verdad, se los voy a decir. Te va a llegar un día una amiga que se va a casar con un extranjero y va a decir, ¿y ahora qué hago, mana? ¿Qué hacemos? Ya no me quiere dar alimentos, ya se fue a su país. Entonces, tú debes de saber como abogada internacionalista. Ay, mana, no te preocupes, vamos a hacer lo otro. Ya sabes cómo se hablan ustedes, ¿verdad? Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, los dejo para que vayan a su siguiente clase y les espero muy bien. Y nos vemos en la última. Por cierto, hoy es 13. Les mando ya desde una vez, les voy a mandar la actividad que se tiene que hacer para la película, para que no los agarre con las prisas, ¿sale? Gracias. Gracias. Pero esa no me la piden esta profesor. semana. La actividad me la tienen que mandar hasta que concluya entre la semana, entre la última y el examen. Ahí me la mandan. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós, Profesor, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.